Sí, realmente necesario. Venimos trabajando hace mucho tiempo con la Mesa de Salud Mental que hemos conformado en el 2024 con todas las áreas del municipio, la mayoría de las áreas del municipio, con jefatura, el área de educación, sobre todo con quienes conforman las escuelas como directivos, equipos técnicos, y me parece que es sumamente necesario no solo por una serie de situaciones que estuvimos viviendo en nuestra ciudad a principio de año, sino que esto es algo que hace rato que necesita ser, digamos, enmarcado en algo institucional, y me parece que esta es una buena propuesta. Digo, teniendo en cuenta también como uno de los puntales de esta situación, las redes sociales. Sí, totalmente. Es uno de los temas, o unos cuantos de los temas tienen que ver con eso. El grooming, la cuestión de los chicos con las redes, con las pantallas, en un mundo que nosotros a veces los adultos desconocemos por completo, y me parece que hay gran responsabilidad nuestra ahí de poder meternos un poco más en esa situación y ver en qué andan los pibes cuando están con los celulares, con las tablets y las computadoras, y me parece que es responsabilidad de toda la comunidad. Gracias, Silvia. Te libero, así continúas con el trabajo. Bueno, Mariana, esto que decía Silvia, digo, se ve potenciado en situaciones extremas como las que se vivieron hace horas nada más, que tienen que ver con el temporal. Digo, situaciones de agresividad, no entender la falta de empatía hacia el otro que atraviesa, eso también es un signo de situaciones complejas de la salud mental. Así es, sí, así es. La situación económica, política y social sin duda tiene un efecto importantísimo en la salud mental, porque lo entendemos con una connotación social y política importante. Que haya un freno en las obras públicas desde el gobierno nacional genera que luego el emergente de estos temporales nos pongan en una sintonía muy compleja. Aún así, quiero decir, en consonancia con lo que dijo nuestro intendente ayer en la nota que hizo, haciendo un diagnóstico, que la solidaridad de las personas ha prevalecido, por suerte. Bueno, y se viven algunos, digo, sacando por ahí de la cuestión climática, esta serie, El Eternauta, también marcó e hizo eco en alguna parte de la sociedad, el que nadie se salva solo. Así es, así es. La verdad que se evidenció en el comportamiento, en la vida en la resolución ayer de las dificultades, y también se evidencia en que hoy presentamos un programa que tiene que ver con la intersectorialidad del municipio. Vos me preguntabas antes de qué secretaría estaba a cargo. Por suerte, lo superador en este caso tenía que ver con que somos un bloque de secretarías que en conjunto con Jefatura Distrital lanzamos un programa en pos a este emergente que es la violencia entre los adolescentes. ¿Este programa qué ejes tiene? Tiene el eje de abordaje para con los adultos responsables, con los docentes y con los adolescentes estudiantes. Va a ser en el marco del sistema escolar, va a ser en conjunto, porque tenemos ahí un espacio privilegiado de tiempo para con ellos, así que el eje va a ser ese, un enfoque preventivo con perspectiva de derechos. No sé si aquí se ha dado, pero a distintos puntos del conurbano bonaerense, otra cuestión que tiene que ver con la salud mental tiene que ver con los juegos online a los que acceden los menores de edad. Digo que esto genera en el barrio mucha complejidad, porque a veces le piden dinero a algunos prestamistas informales que están en el mismo barrio, y que después esto repercute en la escuela, porque a veces los esperan a la salida de las escuelas para apretarlos. ¿Pasa eso también? Sí, pasa que es una dificultad. Primero, estamos en un proceso de construir un problema de eso, porque como se vincula con el juego, no se considera una adicción. Pero estamos recepcionando dentro de nuestro espacio de Cedronar situaciones de consumo problemático en pos a los juegos online. Por eso es tan importante que sea intersectorial. Así es. Por eso Cedronar tiene mucho que ver en esta mesa de salud mental que se conformó el año pasado y que ha determinado de alguna manera la emergencia de salud mental en General Rodríguez. Gracias, Mariana. También te liberamos, así seguís, y abordamos a Gustavo Tumino. Bueno, Gustavo, la especificación de la salud mental corresponde a tu secretaría. ¿Cómo están estructurados respecto a este tema? Bueno, nosotros venimos dándonos un laburo también interno dentro del funcionamiento de nuestra área en particular, pero por supuesto siempre abierto a poder articular hacia los costados, lateralmente con el resto de los espacios, como bien decían mis compañeras que me antecedieron, porque es fundamental la integralidad en el enfoque, digamos, ¿no? Entonces, no es solamente
pensar en salud mental, pensar en una persona que tiene un padecimiento y que entonces necesita tener una atención clínica, ya sea psiquiátrica o psicológica. La verdad que la salud mental es, por supuesto, muchísimo más compleja que eso, y como bien incluso vos lo presentaste, digamos, tiene un montón de aristas, con lo cual es fundamental, primero que nada, lo que se llama construir el problema. Es decir, el problema está, lo que tenemos nosotros es construirlo en el sentido de entender todas las variantes que tiene y todas las aristas que tiene ese problema, para no dejar ninguna librada al azar, y en eso es fundamental la intersectorialidad. Nosotros, puertas adentro de la Secretaría de Salud, lo que hemos dado como trabajo interno fue en el último año y medio avanzar con la conformación de un área específica, con una coordinación específica y una conformación de un equipo, porque es muy difícil a veces en la vorágine pensar de qué manera se realiza la interacción entre los distintos integrantes de los equipos y terminan siendo islotes individuales donde cada uno hace su trabajo, va, atiende y se va, digamos. Entonces, lo fundamental es ese cambio que implica justamente el transformar un grupo de personas en un equipo. Y eso es lo que también ha pasado en la Secretaría de Salud con lo que es el área de salud mental, por lo cual nosotros ahora tenemos un equipo que aborda las problemáticas ya no individualmente con el usuario, con el paciente, sino que nosotros tenemos individuos, ciudadanos, que son personas sujetas de derecho a salud mental, a las cuales se las aborda de distintos lugares, individuales, pero también colectivos. Con lo cual también se han conformado un sinfín de talleres que se hacen, por supuesto, descentralizados para aumentar su accesibilidad y que venimos dando ya distintas, digamos, características a cada taller para abordar distintas problemáticas y distintas características de la salud mental. En este programa que mencionás, ¿qué rol juegan las unidades sanitarias? Fundamental, porque están descentralizadas justamente en cada una de esas unidades sanitarias con el objeto de crecer y de mezclarse, digamos. Uno puede tener un taller de duelo, por ejemplo, como tenemos en uno de los CAPS, y posteriormente ese taller se traslada a otra unidad, y en la unidad sanitaria donde se brindó ese taller se transforma en espacio para otro tipo de actividad comunitaria, que por supuesto implica la presencia del equipo de salud, la presencia de los profesionales específicos del área, pero también otros profesionales que no tienen que ver específicamente con salud mental, pero que también participan. Desde el Vamos, la coordinadora del área de salud mental es una compañera que es trabajadora social, porque tiene justamente ese perfil de poder lateralmente amalgamar los espacios y darle el involucro a todas las áreas necesarias. Entonces, la idea justamente del Centro de Atención Primaria es que nos brinda espacio periférico, mayor accesibilidad, mayor cercanía, mayor facilidad y sobre todo mayor conocimiento de los equipos de trabajo, de lo que pasa en la comunidad, porque si yo voy desde el centro a un SCAPS y quiero involucrarme en las problemáticas de salud de una comunidad en particular, voy a estar haciendo macana, porque claramente yo no pertenezco a ese espacio y no voy a tener el conocimiento que sí tienen los trabajadores y trabajadoras de salud de ese centro, porque vienen trabajando ya con esa comunidad. Esa comunidad ya está inmersa dentro del centro y el centro está inmerso dentro de esa comunidad. Muy interesante lo que está planteando, porque ahí se releva, digamos, se pone en evidencia la importancia de la participación de educación de la provincia de Buenos Aires en este programa. Porque digo, más allá que las unidades sanitarias conocen territorio, mejor que lo que conocen los directivos, profesores, maestros de las escuelas, no hay. Sí, el conocimiento es posible que lo que tiene, digamos, de rico el territorio es eso, es aprovechar el conocimiento del territorio de los distintos actores sociales que participamos en ese territorio. Entonces, a mí me sirve muchísimo lo que dice educación, por lo que vive de la interrelación con lo cotidiano, con los alumnos y con los padres y las familias, pero nosotros desde el CAPS tenemos otra visión que también complementa esa visión que educación puede aportar. Por eso es importantísimo esta interrelación lateral entre educación y salud. Bueno, vos no sé la edad que tenés, pero más de 40, calculo que debes estar ahí. Bueno, yo tengo 50, digo, nosotros tenemos mucho tabú arrastrando. El que iba a un psiquiatra o un psicólogo era porque estaba loco. Digo, a ver, el que derriba esos tabúes son los chicos, que se van educando, como pasa con el medio ambiente. Digo, por ahí vos tirás un papelito, viene tu nene y te dice, no, pa, eso va a un tacho. Digo, tienen otra conciencia. Sí, claramente hay un cambio cultural atrás. Para poder abordar la problemática de salud mental tiene que haber un cambio también cultural en cuanto a lo que vos decís, a la presencia de un tabú que ayude también a derribar mitos, porque también la salud mental, los tabús respecto a ciertas cosas son los responsables de que haya mitos. Y los mitos de los que no se habla son los que no se pueden cambiar y son los que te permiten perpetuar conductas que terminan siendo deleterias. Por ejemplo, ciertos mitos acerca del suicidio en particular, que es una de las aristas que tiene la problemática de salud mental,
son cosas que muchas no son ciertas y que están sumamente establecidas en la sociedad, y por eso es importante la palabra, el debate, la comunicación, porque como bien decían hace un rato mis compañeras, digamos, esta es una época compleja, y como también planteas vos, que nadie se salva solo, viene a discutirse. Ese nadie se salva solo es como una interpelación a esta especie de individualismo que estamos viviendo, no solamente acá en Rodríguez, digamos, esto es mundial. Incluso hay bibliografía. Estoy leyendo un libro que se llama La Era del Individuo Tirano, porque justamente estamos en presencia de una prevalencia, de una permanente cuestionamiento de autoridad, de la fe en el otro, de un montón de cuestiones que terminan fortaleciendo un individualismo que siempre termina siendo deleterio para el mismo individuo, digamos, porque lo comunitario aborda mucho más y la relación lateral con los demás individuos aborda mucho más. A ver, es un tema muy rico para charlarlo, digo, no te voy a robar mucho más tiempo, pero hay cuestiones que me parece que la política se tiene que hacer cargo. Estos emergentes políticos que hoy tenemos gobernando distintos estamentos, sin hacer nombres particulares, sin nada por el estilo, digo, terminan alimentando la cuestión individualista en la salud mental, digo, catalogando, etiquetando a algunas personas. Que es justamente lo que se está tratando de poder cambiar, digamos, ¿no? Empezar a sacar esto de yo soy un enfermo de tal cosa, sino que tratar de incorporar esa realidad individual y colectiva de esa dolencia o ese padecimiento en el contexto social y comunitario que esa persona tiene, sin necesidad de estar catalogando, que termina fortaleciendo por ahí el estigma, que termina siendo incluso peor para esa salud mental. Y claramente, digamos, lo que sucede políticamente es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y de alguna manera retroalimenta, porque generando violencia desde un área de la sociedad, digamos, del llano es una cosa, ahora generando violencia desde lugares de autoridad es donde mayor peligro corremos, y estamos hablando, yo sí hablo particularmente de lo que pasa a nivel del gobierno nacional de Milei, donde pareciera que la violencia es una forma correcta de resolver las cuestiones, y donde el estigma, donde la burla, donde el bullying es una estrategia de llevar adelante, digamos, la búsqueda de nuestras victorias. Entonces, eso claramente es un ejemplo, entre comillas, que para mí es pésimo, y no es para mí, para mucha gente es pésimo, porque claramente uno trata de, cuando uno educa a sus hijos, busca justamente evitar todo eso. Lo que uno en general, o lo lógico es que cuando, por ejemplo, educa a sus hijos, es buscar evitar que se transformen en una persona agresiva, violenta, que haga bullying a los demás, que condicione que otra persona termine con padecimientos de salud mental. Entonces, esto es lo que está pasando hoy a nivel del gobierno nacional, y por eso nuestra lucha también desde la política, porque claramente esto es una disputa que se está dando en la sociedad, y como se da en la sociedad, se transita en la política también. Y por último, sin tampoco entrar demasiado en profundidad, ¿considerás que hay que modificar la ley de salud mental? Digo, que hay herramientas que cuando se sancionó la ley, la realidad era totalmente distinta. Mirá, yo creo que es revisable siempre, todas las leyes son revisables, desde la Constitución hasta la última ley más puntual y más específica. Me parece a mí que hoy en día estamos viviendo cambios en la sociedad tan rápidos, a una velocidad tan vertiginosa, que me parece que anclarnos demasiado, sin perder siempre el norte o el sur, como me gusta más decir a mí, de lo que estamos buscando como sociedad. Digamos, si nosotros vamos a cambiar una ley para hacerla, a perder la capacidad de brindar derechos, estamos haciendo bacanas, por lo menos eso es lo que nosotros como fuerza política y como ciudadanos reclamamos desde nuestro lugar. Justamente la ley de salud mental lo que vino a hacer fue a cambiar una legislación previa en donde no se tenía en cuenta los derechos de las personas con padecimientos mentales. Digamos, la desmanicomialización es una estrategia fundamental para volver a brindar derechos a esas personas, y eso es lo que no tenemos nunca que bajar las banderas y luchar hasta el final para que eso no vuelva a suceder. Digamos, volver a tener espacios donde se pierda la individualidad de las personas desde su salud mental y se adquiera la individualidad o la forma de pensamiento del colectivo del manicomio. Ha sido un enorme desastre para la salud de esas personas, porque es imposible volver a reinsertarse. Ahora, con la desmanicomialización y la salida a las casas de tránsito y los espacios comunitarios donde ahora están los pacientes de salud mental transitando, es una opción completamente distinta de vida y claramente garantiza mayores derechos, que es lo que nosotros siempre estamos tratando de pensar cuando planteamos políticas públicas.